Presidente Milei, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias, ¿eh? ¿Cómo estás, Johnny? Hermoso esto, muy lindo. Estamos en el Salón Blanco, le cuento a la gente. Sí, tengo entendido que es la primera vez que se da una entrevista acá. Tengo entendido lo mismo. Así es que gracias. Felicitaciones, Viale, usted lo consiguió. Bueno, muchas gracias. Es muy lindo, en serio. Acá donde juran los ministros, ¿no? Acá donde se hace la jura de los ministros, efectivamente. Bueno, muchas preguntas, tenemos muchas. Voy a arrancar por lo que está pasando ahora, acá en Plaza de Mayo, afuera. Presos políticos nunca más, liberación inmediata de los detenidos, por los detenidos en los incidentes de la semana pasada. ¿Qué hay para responder a eso, presidente? A ver, nosotros estamos a favor de que la gente se manifieste, pero eso no quiere decir que tengan que estar rompiendo la ciudad, rompiendo la plaza, vandalizando negocios. Es decir, la violencia no. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, no son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de ello, el que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados, ¿por qué? Por haber cometido delitos. Es decir, romper la ciudad no puede ser gratis. Cometer delitos no puede ser gratis. Acá se terminó con la doctrina Zaffaroni. Acá el que las hace las paga. La denuncia del Serpaje es que hay gente que no estaba haciendo nada malo y la detuvieron igual y no la sueltan. Bueno, sí, siempre dicen lo mismo. Si vas a la cárcel está llena de inocentes. Dale. Estela Carlotto dijo, estamos viviendo una democracia entre comillas, a propósito de esto, ¿no? Bueno, hay que ver, digamos, sus entrecomillados, porque quizás para ella, digamos, la democracia sea que haya gente tirando bombas, secuestrando gente, matando civiles, tratar de tomar el poder por las fuerzas para llevar a cabo la revolución comunista. Digo, quizás ella añora ese pasado sangriento de la Argentina, donde un conjunto de violentos, digamos, intentaron tomar el poder por las armas. Fuerte. Y cuando te comparan Real. Con Maduro, ¿qué sentís? Dicen que tenés presos políticos como el dictador de Venezuela. La verdad es que es una reflexión tan poco sensata que ni siquiera merita ocuparse de la misma. Hay un cambio, ¿no? Porque antes la justicia liberaba rápido. Esto ya pasó muchas veces. Los incidentes, rompían cosas, daban vuelta a autos, pero estaban 24 horas presos como mucho y quedaban libres. El fiscal Stornelli, a la cabeza, me parece que, con Servini también, generaron un cambio. Es que Argentina cambió. Argentina cambió, Johnny. Efectivamente cambió. Las urnas pidieron a gritos un cambio. Ese cambio lo eligió más de la mitad de la población, tanto en las PASO como en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Nada más que, digo, dentro de las opciones de cambio fueron por los argentinos eligieron una opción de cambio mucho más abrupta. Sí. Y nosotros, la verdad que hemos asumido con 3 mandatos, básicamente, que era el tema de bajar la inflación, poner en funcionamiento de nuevo el aparato productivo, o sea, porque hacía más de 11 años, 12 años que no crecíamos, en términos per cápita estábamos 15 abajo, y poner la calle en orden. Y bueno, todo esto está sucediendo porque hoy se conoció el dato de inflación mayorista, que es del 3,5. Nosotros cuando asumimos la inflación mayorista era 54%, que eso anualizado te da 17.000. ¿Y ahora anualizado? 50. Quiere decir que bajamos en 5 meses la inflación del 17.000 al 50. 50 es horrible. Sí, es muy alto. Queda mucho por hacer, pero venimos de algo que era 17.000. Perdón, 3,5 mayo adelanta que la inflación de junio va a ser. ¿Está bien preguntado eso? Sí, es una buena forma de ver que hacia adelante. ¿Cómo sería junio? La inflación tendría que venir para abajo. De hecho, todo lo que tiene que ver con la inflación núcleo, es decir, corregida por estacionales y por los regulados, la inflación viene en cero. Cero.
Y la inflación... Los indicadores de alta frecuencia muestran eso. Pero en general, la inflación general de junio, ¿para vos a cuánto estaría? No lo sé, pero lo que sí te puedo pasar son los indicadores de alta frecuencia. Y los indicadores de alta frecuencia en todo lo que tiene que ver alimentos y bebidas y la núcleo, digamos, viene viajando a cero. Sí. Esto es muy importante porque ya van 2 meses donde el salario, la evolución de los salarios le gana a la inflación y las jubilaciones le ganan a la inflación. Y si vos lo medís en términos de alimentos y bebidas, o sea, todavía es mucho más fuerte, con lo cual en dinámica hoy la recomposición de los salarios lo que implica es que en la segunda parte del año vos tenés que empezar a ver caer la cantidad de pobres, la cantidad de indigentes. Es decir, hay una recuperación. De hecho, cuando vos mirás los indicadores de actividad, ya empezás a ver que datos de abril, porque siempre, viste, sí, es para atrás. Son muy viejos los datos. 1 o 2 meses para atrás. Exacto, pero vos empezás a ver que los datos, si bien contra el año anterior son negativos, porque la economía venía bajando, lo que vos tenés y es lo que hay que mirar, que son los mensuales desestacionalizados, esos números te empiezan a dar positivos. De hecho, lo que tiene que ver con los índices de difusión ya empiezan a pasar el 50%. Es la proporción de la serie que está saliendo para adelante. ¿Te puedo decir algo? El sueldo no alcanza. Creo que vos lo sabés. Recién un camarógrafo me decía, yo gano 700 lucas, 800 lucas, me llegó 135 de luz. ¿Cómo hago para vivir con eso? Bueno, también mira, a ver, vos podrías en realidad pagar menos de luz, sí, como hacías con el otro gobierno, y financiarlo con emisión monetaria. Y claro, cuando en ese pasamano vos en realidad terminabas siendo más pobre. Con lo cual ese mecanismo no funciona, porque cuando vos utilizás la inflación, sustituís digamos, para generar ese impuesto en otro lado, para financiarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que estás asignando más los recursos y eso tiene impacto negativo en términos de actividad. Es más, la propia distorsión que genera la inflación castiga la actividad, con lo cual vos tenés menos sueldo, con lo cual en el neto estás peor. Vos decís que esos 130 de luz antes se pagaban con impuestos. Con impuesto inflacionario. Con impuesto inflacionario, claro. Y en esa distorsión vos estabas peor. Por otra parte con lo cual vos no puede que no pagues por las cosas, porque esas cosas tienen un costo, obvio, entonces no son gratis. Sí. O sea, y vos las tenés que generar. Entonces, si vos no querés pagarla, entonces estás diciendo que la tiene que pagar otro. Claro. Eso, ya es una discusión muchísimo más compleja. Y no solo eso, para mí tiene que pagar el que la usa. Que parece que es lo razonable, obvio, ¿no? Sí. Y lo otro que también hay que comprender es que no es que el problema es que las tarifas en Argentina son altas. Eso es mentira. Las tarifas, cuando las mirás en los comparativos, son muy bajas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay que entender que no son las tarifas o los precios. El problema hay que entender es que los salarios son bajos. Eso. Y los salarios son bajos. Son bajos los salarios, sí. Los salarios son bajos porque vos durante 20 años viviste comiéndote el capital atrás de un populismo absurdo que lo que hace es estimular el consumo, por lo tanto castiga el ahorro. Al castigar el ahorro tenés menos inversión. Además, como han violentado sistemáticamente los derechos de propiedad, la inversión fue mucho menos de la que debería ser. La capitalización de la economía es baja, la productividad es baja y como consecuencia de ello, los salarios son bajos. Te entiendo. ¿Y cuándo los salarios van a ser mejores en Argentina? En la medida que vos empieces a crecer. Y nosotros estamos haciendo mucho para eso. Porque primero se terminó acá la joda de no respetar los derechos de propiedad. Acá los derechos de propiedad se respetan. Primer punto, digamos, eso es a rajatabla. Segundo punto, una de las cosas que estamos haciendo para mejorar el funcionamiento del sistema económico es eliminar la inflación. Sí. Algo en lo cual estamos siendo exitosos y reconocidos internacionalmente. No solo eso, sino que además, entonces, respetar el derecho de propiedad, bajar la distorsión que tiene la inflación en una economía que durante tanto tiempo se comió el capital, tiene implícito que los retornos en esta economía son altos, con lo cual eso favorece la inversión, la creación de empleo y salarios más altos. No solo eso. Otra cosa que nosotros estamos haciendo es bajar el riesgo país. Sí. Nosotros llevamos 5 meses seguidos
de equilibrio financiero. Ahora subió de vuelta el riesgo país. Subió después de las dudas con la ley de bases. Y bueno, digamos, lo que hizo la política no es gratis. Estábamos camino a romper los 1000 puntos básicos de riesgo país. 1300, 1400, bueno, depende del día. La política se metió en el medio y hizo saltar el riesgo país hasta 1600. Pero ¿por qué ya se aprobó la ley de bases en el Senado? ¿Por qué no baja? Porque la política todavía hay un intento flagrante de desestabilización por parte de actores políticos por romper el equilibrio fiscal. En ese sentido, nosotros sabemos que eso tiene varias consecuencias negativas. La primera es que mantiene alta la tasa de interés y consecuentemente hace que la salida sea más lenta. Es decir, todo ese jueguito que hacen los políticos para felicitarse entre ellos, lo paga la gente. No solo eso, sino, nunca la paga la política. Este es el primer gobierno que se la hace pagar a la política. No solo eso, sino que además esa suba de la tasa de interés te hace que te caiga la demanda de dinero y por eso, te saltó el tipo de cambio y por eso, tenés que la inflación, va a hacer una pequeña pausa en su descenso y después va a volver a descender. Sí, en junio va a subir un cachitito. Puede ser que quede estable. Que quede estable, que quede en 4, 4, 4. Que tengamos que pagar los efectos de todas las cosas que hicieron, los políticos en las cámaras. Ok. Alberto Fernández, expresidente en X. Tratar de terroristas a quienes se manifiestan en contra de la sanción de una ley, muy dañina a mi juicio, es inadmisible. O sea, no podés tratar de terroristas a la gente. Que le pregunte al hombre que le quemaron el auto, a ver qué opina. Al periodista. Sí, claro, que mire las imágenes de lo que fue ese día. Lo que pasa es que, claro, puede ser que para personas con intenciones golpistas y con abstinencia de poder... ¿Lo decís por Alberto Fernández? Por el peronismo en general, la parte, no racional, ¿no? A Macri también le tiraron 14 toneladas de piedra. Bueno, o sea, ellos intentaron hacer lo mismo. Ellos están intentando hacer un golpe desde el primer momento. ¿Ellos quiénes? Ya dijiste el peronismo no racional, pero ¿quién? El kirchnerismo. ¿El kirchnerismo? Lo que menos se imaginaron es que nosotros efectivamente teníamos, un programa económico consistente, muy duro en lo fiscal, muy inteligente en lo monetario, y en toda esa situación nosotros logramos recomponer el equilibrio fiscal. De hecho, decían que era imposible lograrlo en un año, que era nuestra meta. Los mismos que ahora nos critican, y hacen todas esas críticas, tenían un ajuste que no superaba un punto del PBI, o sea, la deshonestidad intelectual de algunos economistas es verdaderamente extravagante, y nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. O sea, en enero las cuentas públicas estaban en orden, primero dijeron que había sido una cuestión estacional, en febrero lo replicamos, en marzo lo replicamos, en abril lo replicamos, en mayo los números son espectaculares, y junio, que es un mes que estacionalmente te juega en contra, con todo el superávit que hemos acumulado, cuando cerrás el semestre vamos a estar muy arriba. Junio no te va a dar superávit, por el pago de aguinaldos. Claro, exacto. Junio te va a dar déficit. Claro, por una cuestión de estacionalidad. Okay. Pero cuando vos tomás el semestre, vos tenés estacionalidad en las cuentas. Okay. Lo que importa es, en el semestre... Pero vuelvo al tema del golpe o el supuesto golpe. El senador Cuader, que es peronista, dijo, la consigna era que explote todo, se rechace todo, estoy hablando de la ley de bases, porque al otro día el país se iba a disparar con corridas bancarias e iba a entrar en una crisis peor. Lo dice Cuader. Bueno, pero te lo están confesando, que esa es justamente la vocación de los kirchneristas. Y nosotros... ¿Se caía la ley en un momento? Mira, nosotros sabíamos que estaba para que quedara empatada. Estaba 36-36. Sí, nosotros teníamos conciencia de ello, eso ya implicaba que nosotros ganábamos la votación, eso nosotros lo teníamos. ¿Y vos le dijiste claro. Victoria desempatá vos? Mira, a mí vos sabés que les cuento cómo funciona, quizás la gente no sabe. Yo me podría haber ido de viaje. Sí. De hecho, te ibas de viaje. Claro, yo me iba a salir a las 9 de la noche. A Italia. Sí, y a mí me pareció que, si yo me iba, quedaba presidiendo la Cámara Abdala. Sí.
Entonces iba a votar como senador, quedaba empatado y después iba a desempatar. Sí. Pero me pareció que era lindo que Victoria estuviera ella en un momento tan importante para la historia argentina, porque esto va a implicar desde lo normativo el cambio en la Argentina. Para que te des una idea de lo importante de esto, Mira. esta reforma es 5 veces más grande que la de Menem. Sí, te escuché. Y que fue la más grande de la historia. Y si sumás el DNU, es 8 veces más grande. Sí. Entonces... Pero vos decidiste que Villarruel desempate. Entonces, pues podrías haber dicho, no, me voy, que quede Villarruel a cargo del Ejecutivo. Yo hablé con Guillermo Francos. y le pedí que me diera un estimado de a qué hora. O sea, a mí eso me implicó, digamos, una carga de 6 horas distintas sobre mi cuerpo. Llegaste más tarde. Para llegar a Italia, pero para mí era muy importante que Victoria tuviera ese momento, o sea... No, porque se especula mucho sobre tu relación con ella, que tiene buenos momentos, malos momentos, que ayer estuvo en Salta y los diputados libertarios se fueron. Pero de vuelta, de hecho... A mí vi un video de ella, me pareció hermoso y lo retuiteé. ¿Cuál video? El que ella está cabalgando. Ah, sí, me pareció, claro. Pero en Salta. Sí, me pareció un video hermoso. Y bueno, no sé, dicen estas cosas, yo no sé de dónde las sacan. Dicen que vos tenés miedo a que ella esté atrás de un golpe, digamos, y entonces, ¿para qué le voy a, digamos, me hubiera subido al avión y que votara Abdala? Si total... ¿Confías en ella? ¿Y qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Votaba en contra de un escándalo. Bueno, la gran Cobos te hacía. Bueno, ¿y qué hizo? Votó como tenía que votar. Y me paré. Y aparte, digamos, cuando hubo que bancar la parada, la bancó. Entonces, entonces se la pasan creando fantasmas que yo creo que lo hacen como parte de tratar de desestabilizar al gobierno. O sea, creo que es parte de la runfla golpista. Capítulo La Iglesia y el Papa. Un lío esta semana y la pasada. ¿La Iglesia está jugando política? Así te lo pregunto. ¿Está jugando políticamente? Cuando ves las misas, militantes, el Papa con Kicillof. A ver, yo tengo... No creo que toda la Iglesia sea lo mismo. No, claro. Entonces, hay partes que sí juegan activamente, hay partes que no. Mira, yo... te diría que hay gente que se arroga la representación del Papa y no la tiene. ¿Por Grabois? Yo creo que no solo Grabois. A ver, te estoy tratando de entender. Digo, me parece que no le debe resultar nada simpático al Papa Francisco que aquellos que dicen defender a los pobres roben usando a los pobres de escudo. Eso es un nivel, eso es una perversión muy propia de la política y que no es monopolio del peronismo. Eso lo está diciendo por Grabois. No solo por Grabois. Estoy hablando ahora, esto, lo que voy a decir es más general y vale para muchas partes de la corporación política que tienen negocios aledaños a la política, donde toman una causa noble, promueven que esa causa sea apoyada por el Estado y después crean un montón de kioscos. Y cuando vos vas a atacar al kiosco, entonces, ¿qué te dicen? Insensible, no querés esto, odias a los pobres, lo cual es toda una mentira. Claro. En realidad el problema es que le estás quitando el curro y están pataleando porque le quitas el curro. Y eso no solo obedece a esferas del peronismo o de la política social nada más. Tiene que ver por dónde ande el gasto público. ¿Y vos decís que eso al Papa no le gusta? ¿O te habrá llegado esa información? Obvio que no le gusta. Que usen a los pobres, digamos, para... Bien, pero él, yo te entiendo, pero él se sacó la foto con la bandera de Aerolíneas. Me parece que... El día de la ley de bases. Digamos, puede también tener una opinión distinta, ojo, ¿no? Porque en algunas cosas tiene una opinión distinta. Entonces, bueno, también es válido. O sea, entonces hay gente que tiene, digamos, o sea, yo no comparto muchas cosas, pero bancás la opinión distinta del Papa, pero del que sea. Pero entiendo que pueda pensar distinto. O sea,
¿Y lo de las misas militantes? Que, viste, la patria no se vende, la patria no se vende en 2 iglesias importantes de la ciudad. A mí me parece que no es el ámbito, pero esa es una opinión mía. De vuelta, pero nada, digamos, no me parece que sea el ámbito. No creo que un ámbito espiritual sea un ámbito para la política. Pero nada, tiene que ver con mi forma de vivir la espiritualidad y hay gente que la puede vivir de otra manera. Entonces, yo no lo haría, yo no participaría, pero tampoco afecta mi derecho a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad. Con lo cual... Libertad. Claro, es decir, digo, te puede gustar más o menos, muy bien, pero yo no lo haría así. Yo no vivo mi espiritualidad de ese modo. Claro. Pero hay gente que lo quiere hacer. Bueno, no sé, no me parece, pero de vuelta. No le jodió la vida a nadie, ni la libertad, ni la propiedad. Entonces... El tema del choreo, la corrupción a los pobres. Ahí salió una denuncia del fiscal Marijuán al expresidente Fernández por usar políticamente las pensiones para discapacitados, que es un tema... aberrante si es así, ¿no? En 2003 había 80.000 pensiones por invalidez, 2023 terminó en 1.215.000. Se supone que ese segmento de la población tiene una determinada representación y por una cuestión de grandes números es un número bastante estable. Sí, bueno, acá hay un salto fenomenal. Cuando vos mirás la tasa de crecimiento de las pensiones y lo comparás contra el número de la población, me parece que hay cosas raras y hay que mirar, ¿no? Es decir, aparte, digamos, cuando vos mirás los números, tenemos números peores que países que tuvieron una guerra. Entonces, claro, es llamativo. Es llamativo, ¿no? Es llamativo. Grabois dijo, en la oficina del presidente, allá, hay mucha frula y ginebra. Son un pabellón del Borda. A ver. Bueno, es la opinión de Grabois. ¿Qué le voy a hacer? O sea, vos viniste varias veces a... Sí, no. Frula, frula creo que es droga, me parece que bueno, por eso, digamos... Ginebra, no sé. Ginebra, qué sé yo. Digamos, pero lo que está tratando de decir es drogo, como no tomo alcohol. Claro. Quizás para él eso sea una locura, qué sé yo, no sé. ¿El gabinete cómo está? ¿Sturzenegger va a entrar al gabinete? Sí, la idea es que Federico entre. Lo que sucede es que estamos... Primero que yo estuve afuera. Sí. Segundo es que estamos definiendo las funciones, porque lo que hay que comprender es que cambió la naturaleza de la jefatura de gabinete. Sí. Digamos, antes el jefe de gabinete era una suerte de superministro que tenía un montón de cosas. Sí. Y Guillermo es más un ministro coordinador. Entonces... porque eso nos permite agilizar mucho más el funcionamiento del Estado, que las cosas salgan mucho más rápido. ¿Sturzenegger qué va a hacer? Sturzenegger va a estar ocupado en todos los que tiene que ver con la desregulación y con la liberalización de la economía. ¿Va a ser ministro, secretario? No, él va a ser ministro. ¿Va a ser ministro? Va a tener el cargo de ministro. Sí, claro. Federico es uno de los es uno de los economistas más brillantes del planeta. ¿Y Caputo? Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Se pueden convivir tranquilamente? Sí, claro, de hecho... leo notas, dice Sturzenegger, está peleado con Caputo. Mirá, a ver, que digan lo que quieran, ¿sabe? Acá hay un jefe. Sí, Karina. Nada, mentira. Sí, bueno, pues, y ese jefe soy yo. Ok. Y además soy economista. Entonces, nadie va a violentar los logros de Toto. O sea, nadie. Es decir, usaré un término un poquito más vulgar y grosero, pero... Usalo. Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá. ¿Quién le quiere tocar el culo a Caputo? No me importa, le corto la mano. Wow. ¿Está claro? Te pusiste fuerte. O sea, entonces, ¿por qué? Digamos, porque la relación simbiótica que yo tengo con Caputo, digamos, no está, digamos... ¿Hay gente del gobierno que le quiere tocar el culo a Caputo? No, nadie. Dios, cuando vos mirás el gabinete, la reunión del gabinete, es un bloque sólido. Digamos, el compromiso, digamos, es de todos. Y entonces, no me van a tocar a ningún ministro.
O sea, y... A Petovelo casi la hacen renunciar, estuvo ahí, está? Está. Ah, ok, listo, dale. Sí, pero pará, vos sabés que lo de Petovelo fue bravísimo, ¿no? Bueno, pero el punto es, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la bandera de pelear contra la corrupción? No. Es decir, porque es muy cruel lo que le han hecho a Petovelo, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Sí. Es que estamos eliminando curros y los que manejan los curros, Dios, se sienten tocados. Además, digamos, no hay que olvidarse que la provincia de Buenos Aires da pauta. Sí. Entonces pone mucha plata y obviamente para torpedear al gobierno nacional. Bueno, Dios, son las reglas de juego, ¿qué se le va a hacer? Yo sé que la pasó mal Petovelo y que estuvo cerca de renunciar. Me consta eso. Bueno, pero ella sabe que yo no le iba a soltar la mano. Ahora, vuelvo a lo de Caputo, ¿no? Fausto Espotorno, un economista, qué sé yo, muy reconocido, dijo, el programa de Caputo es de transición. Después vendrá uno más mileicista. ¿Qué significa eso? Yo leí la declaración de Fausto. Sí. En realidad nosotros estamos saliendo del infierno. Sí. Y nada, y ahora estamos empezando a construir un programa de crecimiento económico. ¿Pero después se va a ir Caputo? No. No. De vuelta, sostengo que es el mejor ministro de Economía de la historia. ¿Qué? Porque lo que está logrando, porque esta es la parte más interesante, hay gente que es muy deshonesta intelectualmente, porque si vos tomás la caída de la inflación de los mayoristas contra, digamos, del 17.000 al 50, quiero ver quién tuvo semejante logro. Pero al margen de eso, hay otras cosas. Los grandes programas de estabilización exitosos de Argentina antes tuvieron una mega crisis inflacionaria. Por ejemplo, la convertibilidad antes tuvo 2 hiperinflaciones. Sí. ¿Y eso qué hizo? Licuó las tenencias de saldos reales y por ende, digamos, vos tenías mucho para rebotar en términos de demanda de dinero, lo cual te facilita mucho la estabilización. No solo eso, hubo expropiaciones, llámese el Plan Bonex. Hubo alguna suerte de controles de precio de inicio donde todo se controlaron. Y de hecho, se controló una de las variables más importantes de la economía, que era el tipo de cambio. Nosotros hicimos todo eso sin reservas, sin el poder político, porque no es que la política fue neutral frente a nosotros, sino que además fue la máquina de impedir. Y a pesar de todo eso lo logramos. Mondino, ¿algún cortocircuito? Hubo también versiones de que se va... A ver, la Cumbre de la Paz era un evento importante. Sí. Y mientras que yo estaba declarando, estaba mi hermana y ¿quién más? Mondino. Listo, dale, se acabó la discusión. Escuché, Scioli, Demian Reidel, Gerardo Huertin... No, se queda Mondino. Pero de vuelta. ¿Qué hacía ahí? ¿Estaba de adorno? No, yo pregunto porque son... Digo, o sea, pero esas dos sillas, ¿quién crees que determina quién se sienta? Ok. ¿Y quién estaba? Mondino. Listo, dale. Se queda Mondino. Tema Alperovich, ahora son las... En esto estamos grabando, son las 5. A las 20 se conoce el veredicto en la causa por presunto abuso sexual. Del ex va a ser a las 8 o 9, cuando ya estemos poniendo al aire la nota, va a ser algo muy fuerte. Digamos, no me meto con la justicia. O sea, ok. Digamos, esperemos que falle la justicia. Entiendo. Y que sea justicia. Sí, Espinosa está procesado, ¿no? Por abuso sexual. Que se haga justicia. ¿Sentís doble vara con ese tema? Bueno, digamos, la Argentina está llena de doble vara por todos lados, ¿eh? O sea, todo el tiempo, o sea, y esa es una de las cosas que hay que desterrar. ¿Por qué te peleas con periodistas de vuelta? Leí un tuit de ayer enojado con Longobardi, Lanata, Tenenbaum, Novarecio. ¿Qué pasa ahí? No, digamos, ahí la pregunta es, ¿vos me podés criticar? Sí, de hecho te critico. Bien, ok. ¿Yo no te puedo contestar? Sí, claro. Y te hago una pregunta. ¿Y si yo, digamos, encuentro que estás mintiendo y te lo digo? Sí, está bien. Ok. El tema es del respeto. Creo que vos lo sabés. Nunca le falta respeto, de vuelta. Sobrado, todo eso, ¿no? Bueno, digamos, si hay alguien que se siente tocado, por algo será. Ok, pero ¿qué ganás vos peleándote con periodistas? Pero de vuelta, y si, digamos, muchos de los que mencionaste, digamos, me han calumniado, injuriado,
han dicho cosas aberrantes, han dicho cosas que sabiendo que eran mentiras, se enganchan y se montan en esas mentiras. Okay. Y entonces, ¿qué digamos? O sea, que ellos son una casta superior. No hay nadie sagrado en Argentina. Digamos, que ellos pueden decir lo que se les antoje y vos no podés contestar. Sí, que podés contestar, claro que sí. Porque además, a diferencia de otros, yo lo hago desde el llano, porque yo no involucro al Estado. A diferencia de Sánchez. A diferencia de Sánchez. Es decir, si vos decís algo que yo considero que está mal, yo te contesto y te doy los fundamentos. No es que te contesto con una dominen. Es decir, ha pasado un montón de veces de periodistas directamente mintiendo y yo tener la información y ponerla a disposición para que quede claro eso está que estaba bien. mintiendo. Tal periodista se equivoca por esto y por esto y por esto. Exacto, digo, que son las veces que yo lo hice. Sí. O sea, eso es por un lado. O sea, cuando tengo el elemento probatorio de que están mintiendo, voy y lo aporto. Eso no está mal. Bueno. El tema es el respeto, ¿no? Y yo entiendo que hubo toda una época mía en la cual yo usaba un lenguaje áspero. Sí. Y también es cierto que desde que me involucré en la política, me acomodé a las reglas de juego y yo no, digamos... Porque sos el presidente. No he utilizado, digamos, ese tipo de expresiones. Entonces, digo, ahora, aún si las usara, siempre igual lo hago desde la posición del llano. No uso el aparato represivo del Estado para perseguir... Como hizo Sánchez con este periodista español. Claro, pero digamos, o sea, porque ahí hay una cuestión no menor. Eso pasó lo mismo que cuando fue que el cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez. Digo, arrancó con digamos, del transporte y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté después, entonces ya se sumó él. Ahora, digo, entonces la pregunta es, porque está avanzando sobre la libertad de expresión, o sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando, ¿qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda progre? Que de progre no tienen nada, porque son progresistas que bogan por ideas que han hecho de que seamos de ser el país más rico del mundo, ser 140, o sea, con lo cual de progre no tienen nada, o sea, de progresistas, o sea, tienen la etiqueta, porque después, o sea, son recontra, digamos, retrocedatarios, qué sé yo, no sé, habría que meterle la pregunta, o sea, son los abanderados del fracaso. Entonces, digo, habría que preguntarles por qué ellos se creen por encima de todo el resto de los mortales y que pueden calumniar, injuriar, decir cualquier cosa. Digo, hay muchos de esos periodistas que cualquier peste que dijeran de mí, la levantan y la muestran como si fuera verdad. Y después cuando se prueba que es mentira, ninguno se retractó, pidió perdón ni nada por el estilo. Es decir, entonces hay muchos periodistas que son muy sucios. Entonces, acá hay algo muy interesante, porque el error es parte de la vida. Entonces vos te podés equivocar. Lo que pasa es que la característica del error, en términos técnicos, se llama ruido blanco el error. O sea, está normalmente distribuido. Entonces un día cae para un lado, un día cae para el otro. Sí. Yo me dedico a mirar esas cosas. Entonces, cuando cae siempre para el mismo lado. Un día cae para un lado, un día cae para el otro. Ok, digamos, entonces es entendible. Lo que es sospechoso es que siempre el error caiga del mismo lado. Entonces, digo, yo diría, a ver, digamos, o sea, esos periodistas, digamos, que han dicho barbaridades y mentiras y que cualquier porquería que se diga de mí la levantan como cierta, digamos, cuando se retractaron por todas las cosas que dijeron. Y sin embargo, lo único que yo hice, ¿qué fue lo único que hice? ¿Cuál fue mi única acción? A ver. Cuando hice juicio, ¿por qué? Por tildarme de nazi. Porque eso en Argentina es delito. Sí. Y hoy me parece que eso de tildar de nazi... No, eso no. Ah, bueno, pero hubo gente que lo hizo. Eso no. Y sin embargo, digamos, ahí se ponen también bien corporativos. Ay, nos demandó. ¿O acaso también está bien, digamos, la sedición y llamar a voltear a un gobierno y llamar a eso saqueos? Por un periodista, creo que es Villarroel. Yo no sé, digamos, eso es un tema, digamos, yo no... Que Cuneo Libarona lo demandó por presunta sedición. Exacto. Bueno, entonces, digo, ¿te parece normal llamar a robar supermercados, a saqueos? No, lógicamente, eso no. O sea, llamar a un golpe.
Macri, ¿tu relación con Macri cómo está? Excelente, de hecho me mandó mensajes el otro día. ¿Ley de bases? No, por otros temas, así que está bárbaro eso. ¿Quiere meter gente del PRO en el gobierno? ¿Te recomienda? Digo, ahora que viene la reorganización del gabinete, te dice, pero, no sé, ten en cuenta tal, X. Pero de vuelta, si yo, digamos, estoy haciendo una reorganización y él me puede aportar gente con experiencia... ¿Pero te lo propuso? ¿Te dijo, che, ten en cuenta a X que es muy bueno para Z? No, si yo necesito algo o alguno de mis ministros necesita algo, digamos, nos acercamos y les preguntamos si tienen alguien para esa función. Digo, ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿Lo considerás como una especie de socio de gobernabilidad? ¿Una especie de coalición? Yo creo que es una persona que ha tenido un rol muy importante cuando fue presidente. Digo, yo creo que sin su experiencia previa el caso nuestro no hubiera aparecido. No, claro, lógico. O sea, por ende, para mí es muy valioso lo que hizo Macri, es muy valioso lo que hizo Espert, o sea, porque todo ese tipo de cosas fueron sentando las bases para que hoy podamos implementar un cambio de estas características. Espert, ¿te gusta para candidato en la provincia para el año que viene? Me dijeron. Me dijeron eso, tal vez tengo mala información. No, ¿Es buena información? Sí, es buena información, sí, a mí me parece que José Luis es alguien que tiene muchísimo para dar y fue el que inició desde lo político el reinicio de las ideas liberales. O sea, va a ser el candidato de la Libertad Avanza en la provincia del año que viene. Bueno, digo, hay que discutir un montón de cosas, pero es tu idea. Convengamos que yo tengo un nivel de afinidad muy importante. Sí, lo vemos. O sea, no me lo descartás. No, para nada. Digo, o sea, yo tengo una excelente relación con el profe Espert. Me parece buenísimo que se haya sumado a la Libertad Avanza y particularmente pienso que es un candidatazo. Candidatazo, mirá qué título te saqué. ¿Y Adorni también va a ser candidato? No lo sé. No sé dónde tiene domicilio Adorni. Eso depende de Manuel. O sea, Manuel es un tipo maravilloso. ¿A vos te gusta? Sí, también. Otro candidatazo. Lo que pasa es que también es un gran vocero. Es un gran vocero. Se agarra en la cabeza. Pero bueno, nada, se verá. Lo perdés de vocero. Claro, sería un problema eso. Pero bueno. Pero si lo preferís de candidato, se tiene que ir de la vocería. Bueno, digamos, eso. Bueno, él también elige. Dale, digo. No, ya sé. Tienen que elegir entre los dos. Autoaumento de diputados 80%. Martín Menem y la casta. ¿Por qué? No sé, hablalo con él porque los sueldos del Poder Ejecutivo están frisados desde el mes de diciembre. ¿Pero a vos te gusta que se autoaumente el 80%? Yo puedo hablar por mis actos. ¿Yo qué hice? Ustedes están frisados. Bien, listo, se dieron el aumento, ¿te acordás? No, bueno, eso fue un problema administrativo que se resolvió en menos de 3 horas. Ok, pero a vos no te convence. Digo, un senador gana 8 millones de pesos, Javier. Bueno, ganan más que el doble que lo que gano yo. Claro. ¿Y? Bueno, no, digamos, o sea, de vuelta. Pero yo creo que es un momento difícil de la Argentina y que hay que acompañar el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos de bien. Entonces, yo no lo avalo. Pero bueno, digo, no es mi decisión, son otros poderes. O sea, se supone que hay división de poderes. Así que hay que... Comunicado de la Cámpora. La persecución política y la criminalización de la protesta tienen un objetivo muy claro: instalar el miedo para llevar adelante el ajuste de Milei con un pueblo disciplinado. Bueno, la verdad es que viven bastante disociados de la realidad, porque hoy mi nivel de imagen es mayor que en el momento en el que asumí. La aprobación de la gestión está en niveles máximos también. De hecho, para la gente, tanto los problemas de la inseguridad como la inflación, que era lo que más lo aquejaba, cayeron fuertemente como preocupación de la gente, que eso quiere decir que el problema lo estamos resolviendo. Y la verdad es que si hoy fueran las elecciones, estamos para sacar el 50% de los votos, por lo menos. Si fueran las presidenciales, como el año pasado. Ahí podríamos hasta sacar más todavía. Mira. Entonces, el problema de estos muchachos es que están viendo que está funcionando y que, claro, y que si funciona, no vuelven más. ¿Para vos no vuelven más?
no hay que cantar victoria. O sea, el partido termina no en el minuto 90, cuando el referí pitó el último... Y digas así porque estabas contento con el dato de la inflación, pero me fijo ahora, si me permitís. Creo que el dólar cerró 1.300, el dólar blue. Mira, me voy a fijar ahora en vivo, cerró 1.305. ¿Te preocupa eso? No, no, porque el problema es que como vos todavía no tenés un mercado de cambios libre, vos compras dólares de modo indirecto, vía bonos. Sí. Y los bonos tienen dos elementos, tienen la propia dinámica del bono y después tenés el tema del dólar. Entonces, cuando vos, por ejemplo, tuviste todo el ruido que se causó desde los diputados de cierta parte de la oposición, digamos, tratando de romper el equilibrio fiscal, bueno, eso llevó el riesgo país a más de 1.600, sí, y claro, como está contaminado el instrumento por el cual vos compras dólares, te subió. Pero en tanto y en cuanto siga bajando el riesgo país, o sea, se te acomoda el dólar también. Porque vos estás comprando por una vía indirecta, claro, que es los bonos. Entonces, cosas que perturben a la condición de solvencia intertemporal del Estado va a impactar sobre los bonos. ¿Pero la brecha no te preocupa? Porque dicen que el Fondo Monetario le está pidiendo a Caputo devaluar, tocar el oficial, que creo que está en 900 y pico. No, pero eso es falso. ¿Es falso? Eso es falso porque yo ahí durante lo que fue la reunión del G7, sí, yo tuve 3 charlas con Kristalina Georgieva. Tuve una, más bien ingresé a la sala donde estábamos exponiendo, que fue una charla muy interesante. Después, la otra charla que tuve con ella fue cuando hicimos la foto de familia. Sí. Cuando hicimos la foto de familia, nos pusimos a hablar sobre lo que fueron nuestras disertaciones y ella me contó que se había inspirado en un artículo de Keynes muy poco conocido, digo, yo sí lo conozco, que se llama La economía de mis nietos. Digo, donde Keynes hace una suerte así de interpretación futurística. Y después sí tuvimos la bilateral, y ahí donde básicamente hablamos de los contornos que tendría que tener un nuevo programa para firmar con el fondo, que básicamente es un programa destinado a poner a la economía a crecer. ¿Va a poner más plata al fondo? ¿Va a haber un nuevo desembolso, un nuevo acuerdo que implique más dólares? Mira, en principio hay que diseñar el acuerdo, okay, y hay que llegar a un acuerdo. Pues hablado de 8.000 millones de dólares. No, yo digamos, no hablé con ella de dinero. Okay. Pero también, digamos, también tuvimos una reunión con el presidente del Banco Mundial y decidió apoyar muy fuertemente. Digo, o sea, al día siguiente que se conozca el acuerdo con el fondo, el Banco Mundial va a hacer una apuesta muy fuerte a la Argentina, pero muy fuerte. Ok. Decime una cosa, de las reuniones, ¿cuál fue la que más te gustó con los presidentes? Mira, cada reunión tiene su encanto. Está cantada la pregunta, ¿no? Y está cantada la respuesta también. No, digo, por ejemplo... ¿Meloni? No tuve la bilateral con Meloni. No, pero... No, digamos, ella me recibió y nosotros tenemos un excelente vínculo, porque cuando nosotros empezamos a identificamos que el enemigo es el socialismo y sus distintas versiones, entonces empezamos a generar una alineación internacional, ya sea los que estamos en el CIPAC, digamos, y eso tiene que ver también nuestro vínculo con Santiago Abascal, nuestro vínculo con, digamos, Bolsonaro. O sea, ¿por qué? Porque identificamos la naturaleza del problema. Entonces damos esa batalla, y cuando empezamos a dar esta batalla éramos muy poquitos. Claro. Bueno, ahora la suerte nos está acompañando, entonces toda esa situación adversa en la que nosotros nacimos generó mucho espíritu de grupo. Vos sos un tipo que ve las redes, ¿no? ¿Te gustan las redes como a mí, como a muchos? Pues está bien, pero yo no me voy a montar en la fantasía de la gente. Hay una fantasía de la gente, es un problema de la gente, no es un problema mío. Ok. O sea, y... ¿Viste los videitos que armaron?
Sí, pero está bien, es un problema, digamos, de la gente, no es un problema mío. Yo no me voy a hacer cargo de lo que la gente le pase con eso, digamos. O sea, yo te explico de dónde viene, porque si vos me ves, también tengo una relación, digamos también con de mucho o... afecto con Santiago Abascal, tengo una relación de mucho afecto con los Bolsonaro. O sea, entonces digo, ¿qué quieren inventar? Digamos, o sea, nada, se quieren ilusionar, hagan lo que quieran, o sea, no pasa por ahí. No pasa por ahí. Y después otra reunión que también fue muy interesante, fue muy divertida. Nos encontramos en un pasillo con Macron. Sí. ¿Y? Sí, bueno, fue muy divertida la reunión. ¿Por qué divertido? No, porque me invitó de nuevo para ir a París y voy a ir. Yeah. Entonces le dije, bueno, pero vos me dijiste que me ibas a llevar a ver al Olympique de Marsella. Me dijo, bueno, entonces lo arreglamos y vamos. Así y voy a ir a París para lo que son la apertura de los Juegos Olímpicos. Ok. Así que me comprometí en eso y... ¿Te jode los que te critican de, che, viaja mucho Milei, que se quede un poquito más acá, con los quilombos que hay en Argentina? Mirá, eso es muy gracioso porque... Yo fui uno de los que dijo eso. Dije, che, bueno, Milei viaja mucho. Bueno, está bien. Contestame. Mira, yo hago mi trabajo y viajo las veces que considero que son necesarias para trabajar. Sí. Ahí hay un tema, te voy a contar. Todo el mundo sabe, yo trabajaba en Corporación América y por cuestiones de trabajo yo tenía que viajar mucho. Y una de las cosas por las cuales yo dejé de viajar mucho era porque yo sufría mucho con los viajes. Perdía peso, la pasaba muy mal. Algo que, digamos, más o menos bajó un poco cuando apareció el FaceTime. Y entonces podía, digamos, en ese momento solo tenía Conan y podía ver a Conan por el FaceTime. Pero, digamos, o sea, yo dejé de viajar, digamos, y eso me implicaba un daño económico enorme a mí, porque extrañaba mucho a Conan. O sea, imagínate ahora, digamos, que extraño por 5, porque no solo lo extraño a Conan, lo extraño a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. O sea, es una situación, digamos, que no es algo placentero para mí viajar, pero, digo, tengo obligaciones y las cumplo. Y otra de las cosas que hago es que en algunas situaciones donde, por ejemplo, cuando soy condecorado, me parece que eso eleva la calidad de la discusión del país. Es decir, porque aparte quisiera saber a cuántos invitaron alguna vez a estar sentado en la mesa del G7, ¿no? Y hablar un tema tan importante como es el de inteligencia artificial. Entonces, la realidad es que, mirá, no es lo mío viajar, pero lo hago porque creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto. Muchos, por ejemplo, criticaron mi viaje a Davos. Sí. Bueno, mi viaje a Davos fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones y hundimos a los pobres progresistas, pobristas. Tengo que cerrar. ¿Te animás 30 segundos a la gente que la sigue pasando mal? Que el camarógrafo que me dijo, decirle que tira un centro a la clase media, decirle que no llegó a fin de mes, decirle que los jubilados la estamos pasando mal. Mirá, hablale a esos. Yo tengo plena conciencia de que estamos mal. Pero también es cierto que cuando asumimos, el 85% de la gente se sentía mal y hoy ese número cayó a 65%. Cuando nosotros asumimos, el 20% de la gente creía que de acá a un año íbamos a estar mejor. Ahora ese número es casi 60%. Es decir, lo que estamos haciendo es pagar la cuenta del desastre de los últimos 20 años, hasta te diría del desastre de los últimos 100 años. Entonces, la diferencia es que esta vez se está haciendo un cambio en serio, en la dirección correcta y de manera contundente. Entonces, y eso lo empezás a ver. ¿Por qué? Porque la actividad empezó a rebotar, porque lo que vos ves es que además los salarios le están ganando a la inflación, las jubilaciones le están ganando a la inflación, la economía está subcapitalizada y hay oportunidades enormes de inversión. Además, o sea, el ahorro fiscal que estamos generando, le estamos devolviendo al sector privado 15 puntos del PBI y eso se va a transformar en ahorro, en inversión, en crecimiento. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es,
entiendo que estamos mal, pero estamos sentando las bases de la gran Argentina. Si estamos sentando las bases para que en 40 años digan, mirá, acá estuvo el punto de inflexión de la Argentina. Acá es cuando Argentina cambió y empezó a ser grande de nuevo. Y vos fíjate, hoy estamos en la vanguardia internacional con los temas de inteligencia artificial y eso va a ser un tema no menor para acelerar el proceso de crecimiento y convergencia. Por lo tanto, entiendo lo grave de la situación, lo que digo es, miremos el contrafáctico. El contrafáctico era 17.000% de inflación, 95% de pobres, caída del PBI de 20%. Mirá esto, en el peor momento del 2002, sí, el PBI cayó 16%. Sí. En el año cayó 19%, en el peor momento, en el segundo trimestre, cayó 16%. Cuando nosotros en el Hotel Libertador, con Toto y su equipo, estaba Toto, estaba Santiago Bausili, estaba Fede Furias, estaba Martín Mutier, o sea, había que buscar el tipo de cambio porque sabíamos que no podíamos abrir, porque de vuelta somos libertarios, no libertontos o libertarados. Y en ese contexto dijimos, bueno, pongamos un precio que se parezca al de mercado. Como estaba la idea del impuesto país, mientras que los economistas decían, los grandes pifiadores seriales, de esa no dice nada los periodistas, digo, porque si hay alguien que le pego es a los economistas, ¿no? Sí. Y les pego lindo y parejo, sí, los vengo atendiendo seguidito. Pero claro, como no es a ellos, ahí ni se enteran. ¿Qué dijeron los econochantas? ¿No? Hay que ponerlo en 600. Que son los mismos que en el mejor de los mundos tenían una hipótesis de inflación mucho más alta que la que tenemos y ahora se quejan del atraso cambiario. O sea, tienen modelos raros, Y cuando nosotros dijimos el tipo de cambio 800 y el impuesto país, o sea, quedábamos parecidos, digamos, al tipo de cambio de mercado, eso fue muy importante, porque eso ¿qué es lo que hizo? Achicó el exceso de demanda de divisas, entonces achicó el exceso de oferta de bonos, entonces el precio de los bonos empezó a subir. Eso, digamos, implicó menores tasas de interés e implicó que la caída en actividad y en empleo y por ende en los salarios reales fuera menor. Entonces, algo que con un ajuste de 15 puntos del PBI, porque entre el Banco Central y el Tesoro llevamos 15 puntos del PBI, el PBI cayó en el primer trimestre 7%, o sea, en el momento que hicimos... Sí. Y ahora empezó a rebotar. Entonces, mirá cómo una decisión tan cuestionada por los econochantas, digamos, le evitó mucho daño a la Argentina. Y fíjate esto, la mejor política social que vos podés hacer es bajar la inflación, porque eso es una máquina de devolverle guita a la gente. Porque nos afanaban con la emisión monetaria 15 puntos del PBI, Johnny. No es un chiste. En realidad, en el último año, el kirchnerismo emitió 13 puntos del PBI. Eso es una estafa. Locura. Y nosotros se lo estamos devolviendo a la gente. Entonces, va a tardar, pero vamos por el camino correcto. Gracias, Javier, gracias, presidente. Un lujo que nos haya recibido acá, este lugar tan hermoso. Muchísimas gracias. Gracias, en serio. Venite a París. Bueno, me autoriza TN a ir a París, puedo ir a cubrir. Está mi productor ahí, hablale a mi productor. Ahí me confirma el productor, me dice que sí. Vamos a París. Gracias, presidente. No, por favor, un placer.